5 de diciembre de 1945. 5 bombarderos. Torpedo Avenger de la Marina de los Estados Unidos despegan de la base aérea de Fort Lauderdale, en Florida. 14 hombres experimentados, misión de entrenamiento de rutina, cielo despejado. A las 2:10 de la tarde, el teniente Charles Taylor transmite algo que congela la sangre de los operadores de radio. Estamos completamente perdidos. No podemos identificar la dirección. Todo se ve extraño. El océano no está como debería estar. Las brújulas giraban sin control. Ningún piloto sabía hacia dónde ir. Un avión de rescate Martin Mariner despega con 13 tripulantes a bordo. Él también desaparece. 27 vidas. 6 aeronaves. Ningún resto jamás fue encontrado. El mundo acababa de presenciar el caso que convertiría al Triángulo de las Bermudas en sinónimo de terror inexplicable. Pero la verdad es que aquel no fue el primer incidente, ni sería el último. Entre Miami, las Islas Bermudas y San Juan, existe un área de aproximadamente 1.600.000 kilómetros cuadrados, donde el océano parece tener sus propias reglas. En los últimos 100 años, más de 1.000 personas han desaparecido en este pedazo del Atlántico. Aviones que se evaporan de los radares, barcos que se desvanecen en mares tranquilos. Y el detalle más inquietante: ninguna señal de socorro, ningún cuerpo, ninguna evidencia física de que aquellas personas y máquinas alguna vez existieron. El USS Cyclops desapareció en 1918. Un carguero gigantesco de la Marina estadounidense con 309 tripulantes que simplemente dejó de existir. No hubo tormenta. No hubo llamada de emergencia. El barco y toda la tripulación se desvanecieron como humo. Hasta hoy, permanece como la mayor desaparición naval de la historia de los Estados Unidos fuera de combate. Ni cuerpos, ni restos fueron encontrados. Como si el océano hubiera abierto la boca y tragado todo de una vez. 3 años después, en 1921, el barco Carol Deering fue encontrado encallado en la costa de Carolina del Norte. El barco estaba intacto, comida servida en las mesas, objetos en su lugar, pero la tripulación había desaparecido sin dejar una sola pista. Como si todos los hombres hubieran simplemente decidido salir del barco al mismo tiempo, en alta mar, sin motivo aparente. Las investigaciones nunca explicaron lo que sucedió en aquella embarcación fantasma. En 1948, el avión comercial DC-3, con 32 personas a bordo, desapareció camino a Miami. La torre de control recibió el último mensaje: estamos cerca, casi llegando. El avión nunca aterrizó. Búsquedas intensas durante semanas no encontraron absolutamente nada. En el mismo año, el Star Tiger, avión británico, desapareció con decenas de pasajeros. Un año después, en 1949, el Star Ariel, también británico, desapareció en las mismas circunstancias. 2 aeronaves idénticas, en años consecutivos, evaporadas del cielo sin explicación. El patrón es innegable. No se trata de accidentes comunes. Los accidentes dejan restos. Las tormentas hunden barcos, pero los cuerpos flotan. Los restos aparecen en las playas. Aquí, nada. Es como si algo deliberadamente borrara todas las evidencias, removiera todos los rastros. Y cuando hay sobrevivientes, sus relatos son aún más inquietantes que las desapariciones mismas. Pilotos describen luces misteriosas en el cielo instantes antes de perder contacto con las torres de control. Marineros hablan de nieblas que surgen de la nada, envolviendo embarcaciones enteras en segundos. En 1970, el piloto Bruce Gernon vivió algo que desafía cualquier explicación racional. Entró en una nube extraña, iluminada por dentro, y sintió como si el tiempo y el espacio estuvieran siendo distorsionados a su alrededor. Cuando emergió del otro lado, había perdido 28 minutos, sin poder explicar cómo. Su radar confirmó que había recorrido una distancia imposible en el tiempo registrado. Gernon insiste hasta hoy que atravesó algo que no debería existir en ese pedazo de cielo. Pero, ¿y si hay una explicación para todo esto que la ciencia convencional se niega a considerar? ¿Y si, bajo las aguas del Triángulo de las Bermudas, existe una estructura de origen no humano, operacional, interfiriendo deliberadamente en nuestra tecnología? La hipótesis parece absurda, hasta examinar los hechos con seriedad. Militares de los Estados Unidos detectaron anomalías inexplicables en la región, señales de radar que surgen y desaparecen instantáneamente, movimientos extraños en el fondo del mar, como si algo gigantesco estuviera desplazándose por ahí. Documentos desclasificados de la Marina mencionan usos, objetos submarinos no identificados, capaces de moverse a altísima velocidad, tanto debajo del agua como en el aire, algo imposible para cualquier tecnología humana conocida. La teoría ganó fuerza dramática cuando el cazador de tesoros Daryl Nichols hizo un descubrimiento que puede cambiarlo todo. Usando mapas secretos dejados por el astronauta Gordon Cooper, de la NASA,
Miklos llegó a una estructura en el fondo del mar del Caribe que él cree que es una nave alienígena. Según él, el objeto posee 15 protuberancias inusuales y características que no se parecen a nada creado por la naturaleza o por la ingeniería humana. Era algo totalmente diferente de cualquier cosa que yo había visto, dijo Miklos en entrevista. La estructura se parece a una verdadera nave de batalla, equipada con formas que semejan cañones. Cubierta por una espesa capa de corales, parece estar estacionada en el fondo del océano hace cientos, tal vez miles, de años. Los mapas de Cooper, entregados a Miklos poco antes de su muerte, en 2004, indicaban más de 100 anomalías magnéticas en la región. Cooper participó del programa espacial estadounidense en los años 60 y tenía acceso a información que el público jamás vio. ¿Por qué un astronauta de la NASA mapearía anomalías submarinas en el Triángulo de las Bermudas? ¿Que sabía que no podía revelar oficialmente? Los buzos que llegaron hasta la estructura aseguran: no hay ningún indicio de que aquello haya sido construido por manos humanas. La ubicación estratégica del triángulo refuerza la teoría. La región se sitúa sobre una de las áreas más profundas del Atlántico. La fosa de Puerto Rico se sumerge a más de 8.000 metros debajo de la superficie, profundidad suficiente para albergar estructuras del tamaño de ciudades enteras sin jamás ser detectadas. El triángulo también coincide con una de las rutas marítimas y aéreas más transitadas del planeta, permitiendo observación constante de la actividad humana. Está lo suficientemente cerca de los Estados Unidos para monitorear una de las civilizaciones tecnológicamente más avanzadas, pero lo suficientemente lejos para evitar detección accidental. Es el escondite perfecto. Oceanógrafos detectaron formaciones piramidales en el fondo del triángulo usando sonar de última generación. Las estructuras, aparentemente hechas de material cristalino, eran demasiado lisas para ser naturales. Expediciones submarinas documentaron entradas en acantilados verticales, túneles perfectamente circulares adentrándose en la corteza oceánica, en ángulos que desafían explicaciones geológicas. Aquello fue construido. La pregunta es, ¿por quién y cuándo? Ufólogos hace décadas defienden que las desapariciones están ligadas a abducciones masivas, aviones y barcos enteros capturados por naves alienígenas sin dejar rastro. Bases extraterrestres submarinas operando en el fondo del Atlántico, protegiendo su territorio, eliminando amenazas potenciales. No es coincidencia que aeronaves militares en misiones específicas y barcos, transportando materiales sensibles, desaparezcan con más frecuencia. Es como si algo estuviera haciendo una selección deliberada, estudiando nuestra tecnología, monitoreando nuestro desarrollo bélico. Pero también hay explicaciones racionales que no pueden ser ignoradas. La región está dominada por la poderosa corriente del Golfo, que crea corrientes marítimas traicioneras, tormentas repentinas y nieblas densas que surgen de la nada. Esta corriente arrastra restos a grandes distancias, dificultando las búsquedas y creando la ilusión de desapariciones sin rastro. La cantidad de huracanes que golpean el Caribe y el sur de los Estados Unidos todos los años demuestra que el ambiente es naturalmente hostil. Oceanógrafos señalan que la confluencia de sistemas meteorológicos puede generar olas gigantescas capaces de hundir barcos en minutos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Fenómenos naturales extremos? ¿O presencia alienígena? La respuesta puede ser más compleja que elegir solamente una explicación. Tal vez la naturaleza caótica de la región sea precisamente lo que atrajo a una inteligencia extraterrestre. Una base submarina operando en área de tormentas frecuentes tendría el camuflaje perfecto. Cualquier fenómeno extraño puede ser atribuido al clima severo. Cualquier anomalía electromagnética puede ser explicada como variación natural. Es el disfraz ideal para una operación de vigilancia a largo plazo. El fascinio cultural por el Triángulo de las Bermudas explotó en 1964, cuando el escritor Vincent Gaddis usó por primera vez esa expresión en un artículo publicado en la revista Argosy. 10 años después, Charles Berlitz publicó el libro El Triángulo de las Bermudas, que se convirtió en uno de los más vendidos de la década de los 70 y popularizó las teorías sobrenaturales sobre el lugar. La Marina de los Estados Unidos insiste en que la tasa de accidentes en la región no es mayor que en otras áreas del Atlántico. Estadísticas oficiales intentan normalizar el fenómeno, transformándolo en coincidencia estadística. Pero las estadísticas no explican la ausencia total de restos en tantos casos. No explican los relatos consistentes de distorsiones temporales. No explican las anomalías magnéticas detectadas repetidamente por instrumentos militares. Algunos investigadores sugieren que el triángulo puede ser un portal interdimensional, un pasaje utilizado por naves extraterrestres para entrar y salir de la Tierra sin llamar la atención. Esta hipótesis explicaría las desapariciones instantáneas, los relatos de pilotos que experimentaron distorsiones en el tiempo, las brújulas enloquecidas y los equipos electrónicos fallando. Si existe tecnología capaz de manipular el tejido del espacio-tiempo,
creando atajos entre dimensiones o realidades paralelas. Los síntomas serían exactamente estos que testigos describen hace décadas. La física cuántica nos enseña que la realidad es mucho más extraña de lo que nuestra percepción permite comprender. Una civilización millones de años más avanzada podría manipular propiedades fundamentales del universo de modos que nos parecen imposibles. Tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Lo que vemos en el Triángulo de las Bermudas puede ser simplemente el resultado de ciencia, más allá de nuestra comprensión actual. El océano guarda 95% de su territorio inexplorado. Sabemos más sobre la superficie de Marte que sobre el fondo de nuestros propios mares. En esta vastedad desconocida, en las profundidades donde la luz solar nunca alcanza, algo puede estar viviendo, operando, observando. Tal vez no exista una única base, sino una red de instalaciones submarinas esparcidas por los océanos, con el triángulo sirviendo como uno de los nodos principales. Tal vez estas bases estén aquí desde hace tanto tiempo que preceden a la propia civilización humana, observando silenciosamente mientras evolucionamos. Gobiernos mantienen archivos clasificados sobre incidentes en el triángulo. Zonas de exclusión son establecidas sin explicación pública. Buzos son impedidos de explorar ciertas áreas bajo pretextos de seguridad nacional. ¿Qué están protegiendo? ¿Qué descubrieron que no puede ser revelado? La historia está repleta de encubrimientos relacionados con fenómenos inexplicados. Todas evidencias de que instituciones oficiales toman la cuestión extraterrestre mucho más en serio de lo que admiten. Entonces volvemos a la pregunta que nunca deja de resonar. ¿Estaríamos solos en el universo? El Triángulo de las Bermudas no ofrece respuestas definitivas, solo más preguntas, más misterios, más casos que desafían explicación. Entre la ciencia que intenta racionalizar y las teorías que se atreven a imaginar lo imposible, existe una verdad que aún no alcanzamos, una verdad sumergida en las profundidades azules, guardada por algo que tal vez no quiere ser encontrado, algo que observa, que interfiere, que captura, algo que transforma un pedazo común de océano en portal hacia lo desconocido. El Triángulo de las Bermudas permanece enigmático, intrigante, aterrador. Y mientras personas continúen desapareciendo sin explicación, mientras pilotos continúen relatando fenómenos imposibles, mientras el océano continúe guardando sus secretos con celo absoluto, continuaremos mirando hacia aquellas aguas y preguntándonos, ¿qué realmente existe allá abajo?